noches, ¿cómo están? Bueno, le damos la bienvenida a este vivo con modalidad webinar, en el que vamos a hacer la presentación de nuestra nueva colección, de la colección Narrativas de Ediciones de Seducando. Hoy con una hermosísima novela de una hermosa autora también, Yael Frida Gutmann. Les voy a contar nuestra propuesta a los participantes que ya se van sumando, que ya son unos cuantos, ya somos como unas 40 personas que están participando del webinar. Mientras esperamos, que se vayan sumando, yo les voy contando de qué va esta propuesta, que es una propuesta editorial que nació en 2015, en principio como una propuesta que pretende reunir a docentes, investigadores, estudiantes del campo educativo, para pensar algunas propuestas que rompan con algunas ideas preestablecidas y tratar de seducar, ¿no? Desde las aulas, desde los que hacemos escuela todos los días. Y el proyecto fue creciendo mucho. Comenzamos, como les decía, con una revista digital que hoy ya lleva 6 números que van a poder encontrar en la web, como es educando.org. Y el año pasado largamos un proyecto de editorial papel, desde el cual pudimos ya publicar el primer libro, que se llama ¿Qué se parece la escuela? Diálogos para desanar lo aprendido. Y con Genuino damos inicio a una nueva colección, que es la colección Narrativas. Ya estamos ahí, como habrán podido ver en la presentación, con una segunda propuesta dentro de la colección Nuevas Pedagogías, que es un libro de Eduardo de la Vega, que se llama El diván a la escuela. Así que, sin aburrirlos mucho, les voy a contar una última cuestión. Ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas, sus comentarios a través del chat que tenemos por allí, donde dice preguntas y respuestas. Y la idea es después poder conversar con los panelistas y con la autora, y devolverle algunas de las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Les cuento una última cosita para ya darle paso a ustedes. A partir de la semana que viene, y tímidamente por una cuestión de distribución, va a comenzar a aparecer el libro en tiendas, en librerías, primero de Buenos Aires, y de a poquito irá llegando a aquellos lugares en donde la distribución sea un poquito más factible, seguramente Córdoba, Santa Fe y algunos lugares cercanos a la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, obviamente pueden adquirirla a través de la tienda de Seducando o en Mercado Libre, que hasta el día lunes le vamos a poner con envío gratuito para que pueda llegar a todo el país de una manera más fácil. Así que bueno, yo le voy a dar paso a mi compañera y amiga Araceli. Quizás para un lector que pueda sentir que por dónde entro a esta novela, de qué trata esta novela, qué es lo que voy a encontrar. Lo que yo fui pensando fue proponer 4 líneas de análisis posibles, 4 líneas argumentales. Por supuesto, una línea no anula la otra, no nada más lejano a eso. La novela de Yael es una novela ambiciosa, por lo tanto tiene un montón de lecturas posibles, es una novela muy polifónica, realmente es una gran novela, y pensando quizás en esto de por dónde podemos entrar, estas líneas de entrada, de acceso, puertas posibles para seguir la novela, yo propongo 4 líneas posibles de acceso a la novela. Voy a tratar de diseñarlas. Si no se entiende muy bien o si pasa algo me avisan. Somos docentes, así que me van diciendo, como le decimos a los chicos, me van diciendo. Bueno, entonces, yo voy a proponer la primera línea posible, ¿no? Que es la línea que llamaríamos del derrotero idílico, del idilio amoroso, o toda una línea romántica, sentimental, si quieren. Nada más lejos para mí de creer que esta es una novela rosa, ¿no? En esto quiero hacer una aclaración. Cuando yo propongo esta línea de lectura, me gustaría problematizar la idea de que esta sea una novela romántica, porque no creo que se trate de eso. Me parece que Genuino está muy lejos de ser una novela rosa. Sin embargo, podríamos hacer toda una lectura que tenga que ver con los distintos amoríos que va teniendo la narradora, que se llama Mariana,
y que se va cruzando a lo largo de su vida con distintos hombres, y estos hombres, estas voces masculinas, y eso es un gesto que me parece quizás el gesto más interesante de la novela, es una narradora femenina trabajando con voces masculinas y apropiándose de ellas. Lo que tienen en común estas voces masculinas es que todos estos hombres en algún momento tuvieron una relación con Mariana la narradora, narración yo diría más sexual que amorosa, ¿no? Me gustaría volver a problematizar esta idea de lo romántico. Pero sí es cierto que el común denominador de estos personajes masculinos es que en algún momento tuvieron una relación con Mariana, que es la narradora, ¿no? Bien, y a partir de ahí lo que ella va a hacer, y esta es una propuesta de lectura, por supuesto discutible, debatible, como hemos debatido mucho, pero una línea posible es esta, ¿no? La voz femenina de esta narradora tomando y apropiándose de las palabras y de las historias ajenas de estas vidas, que a mí me gusta llamar vidas infames, de estos hombres que pasan por su vida, y ella va a tomar sus historias, casi que las va a parasitar, ¿no? Y va a usar sus palabras, y va a narrar desde su voz femenina en este doble juego de una autora femenina y una narradora femenina, apropiándose de las voces masculinas, de estos amores, encuentros que ha tenido a lo largo de su vida, y esas voces masculinas, vuelvo a insistir, es una novela muy polifónica, estas voces masculinas son las que van a minar la historia. Entonces, esa es una primera posible línea de lectura para quien quiera entrar a la novela desde esa óptica o siguiendo ese camino. Esa es una de las primeras líneas de acceso que yo propongo hoy, ¿no? Y me gustaría leer la introducción, ¿te parece? ¿O la querés leer vos? No sé. La leo yo. Bien, leo la introducción. Vamos. Mariana echó a José Luis de su casa. Estaban recién casados. 14 días de matrimonio le sirvieron para juntar coraje y hablar con ella sobre un tema que podría no contener ese desenlace. Pero Mariana, entre insultos y lágrimas, agradeció internamente la confesión y la tomó como una catapulta para destrabar un vínculo que, si bien era amoroso, carecía de estímulos sexuales, sosteniéndose inmutable y poco desafiante hacía rato. Tan impulsiva y ansiosa ella por dejar la bulia de los años pasados, creyó que su labor estaba cumplida, que después de 7 años podría desprenderse tanto de José Luis como del tema de José Luis. Pero una mujer de 30 primaveras que sabe ubicar a la luna en el cielo, también sabe reconocer sus mensajes, y al mes de separada conoció a Fernando, poeta malherido, que traía el tema otra vez. Y no solo eso, sino que hacía 2 años estaba en terapia con Revigliati, con quien José Luis había empezado a atenderse. Mariana no supo cómo frenar la llama del morboso gusto que le subió a la boca. Su presente y su pasado se sentaban en el mismo lugar, compartiendo intimidades que podrían develar algún mecanismo oculto. Se figuraba a sí misma satélite y veía a los 2 hombres como mareas movidos por su designio. Revigliati los atendía correlativamente y ella supo, no sabemos cómo, que cuando entraba uno, indefectiblemente debía ver salir al otro. Decidió entonces adentrarse en un camino al margen de su vida que irónicamente le llevaría otros 7 años. Escribir sobre el tema que unía a José Luis y a Fernando. El inicio es precioso. Precioso. La novela es preciosa, pero el inicio además es muy precioso. Bien, y a partir de acá me gustaría por ahí anunciar esta segunda línea de lectura, esta posible segunda línea de acceso, que es esto de el tema que une a Fernando y José Luis, que yo diría, después la autora dirá, pero yo lectora digo que es la cuestión de la identidad, que es una segunda línea de lectura posible. Es una novela que todo el tiempo está reflexionando y donde los personajes todo el tiempo están reflexionando sobre la cuestión de la identidad. Y cuando digo de la cuestión de la identidad, me refiero a la identidad individual de cada personaje, ¿no? Son personajes que tienen dudas sobre su origen, sobre si sus padres son sus verdaderos padres, sobre si sus padres biológicos quiénes son, si son hijos adoptivos, si son hijos que fueron adoptados o son hijos que fueron apropiados. Pero además la cuestión sobre la identidad individual se cruza y no se puede separar de la cuestión que también atraviesa toda la novela, que tiene que ver con la identidad colectiva, ¿no? Es muy interesante y a mí me parece uno de los gestos más
geniales de la novela, que estos personajes que se están preguntando sobre su propio origen, en todo momento tocan ineludiblemente la cuestión de la identidad colectiva en una Argentina muy problemática, que es la Argentina postdictadura, ¿no? Hay algo, yo leo algo ahí, y esto invito, es una posible lectura, hay algo como de personajes que intentan llenar, preguntarse quiénes son, pero también llenar un vacío simbólico que dejó la dictadura, ¿no? Hay personajes que van al psicólogo, que están buscando palabras, hay una narradora buscando qué narrar, ¿no? Hay una necesidad de encontrar palabras, de llenar un espacio, de llenar un vacío simbólico que la dictadura, una herida que dejó ahí la dictadura y en la Argentina para las generaciones posteriores, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. También aparece la cuestión indígena en el texto, también aparece toda una cuestión de clase y toda la cuestión del judaísmo, de los judíos, ¿no? Es toda una línea que se podría leer, que yo propongo una línea de lectura posible, que tiene que ver con las identidades individuales, pero en la lógica de una construcción colectiva en una sociedad tan compleja como la nuestra, después de la restitución democrática, ¿no? O por lo menos yo así lo leí, fue una de las formas que me gustó leer genuino. Una tercera línea que podríamos pensar es una novela sobre las dificultosas relaciones entre padres e hijos. La novela está atravesada por esta cuestión, sobre todo con la cuestión de las madres. Yo creo que hay ahí una línea muy fuerte que tiene que ver con cómo las madres y los hijos entablan relaciones que tienen consecuencias. Hay mucha herida abierta de personajes que tienen cosas que sanar en términos de la relación con sus papás. Es una novela sobre las relaciones familiares, pero muy puntualmente es una novela que trata sobre la relación de las mamás con los hijos y los daños posibles, no solo las distintas formas de relacionarse, sino también personajes que quedan marcados por esas relaciones, ¿no? Esa mirada, esa posible lectura, me parece que es muy potente, que atraviesa toda la novela. De hecho, una primera parte de la novela, la voz la tienen los hijos varones, y en un segundo momento, la narradora le cede la palabra a las madres, ¿no? Esta doble óptica de esas relaciones, siempre complejas, siempre determinantes, siempre como una marca, como un estigma, ¿no? Esa es otra posibilidad de leerla. El idilio amoroso, la cuestión de la identidad, pero también de la relación entre padres e hijos. Y por último, no sé cómo estoy de tiempo, estoy muy larguera, puede ser. ¿Estamos bien? Y un último punto que me gustaría por ahí proponer, una última línea, que para mí es quizás la más interesante, pero nosotros somos de letras, así que para mí es la más interesante, muy probablemente, que es toda la línea que tiene que ver sobre la novela reflexionando sobre sus propias condiciones como novela, ¿no? Me parece que la novela apuesta muy fuerte y se agradece y es algo distinto y hace mucho que no lo veíamos. Hay toda una reflexión de la novela pensando cómo es construir literatura. La narradora se pregunta sobre sus personajes, la narradora se pregunta sobre el contexto de recepción de la obra, cómo van a leer esta obra, se pregunta por los lectores masculinos, por las lectoras femeninas, aparece un juego con los géneros, aparece la pregunta sobre la ética de la narración, ¿no? Hay un momento donde la narradora se pregunta, ¿qué dirán estos hombres cuando se den cuenta que yo los he convertido en personajes? ¿No? ¿Cómo se sentirán cuando se den cuenta que yo estoy usando sus palabras para escribir una novela? Y empieza ahí una discusión casi ética al respecto de esta ética del relato que tiene que ver con esto de qué es lo que hace un narrador o un autor cuando toma estas vidas ajenas y las lleva al papel sin pedir permiso, ¿no? Y hay toda una discusión que es muy bella, y toda esta posible lectura que tiene que ver con eso. Es una novela que
es muy rica, pero parte de su riqueza también tiene que ver con esto de que reflexiona sobre sus propias condiciones de producción. Es una novela que se está pensando a sí misma como un objeto literario y se hace preguntas con respecto a ese objeto literario, ¿no? Tengo algún fragmentito para leer, pero no sé cómo estoy de tiempo. Yo lo que quería era proponer estas 4 líneas posibles. Quien quiera entrar a la novela y ponerse a leer la novela desde la lectura de los idilios amorosos, puede. Quien quiere quizás leer la novela pensando en esta cuestión de la identidad individual, pero también la identidad colectiva, puede. Quien quiere hacer una entrada a la novela quizás pensando en en un texto que está reflexionando sobre sus propias condiciones como texto, es una lectura muy rica también, y lo interesante, bueno, y quien quiere entrar a la novela pensando en cómo se juegan las relaciones madre-hijo, padre-hijo, también es una lectura muy rica, y lo interesante es que es una novela muy polifónica, muy abierta, y ninguna de estas líneas de lectura anula la otra, es más bien conviven, ¿no? Más bien se conectan. Así que, bueno, esa es mi propuesta. Disfruté mucho la lectura de la novela, así que espero que lo hagan Estamos, todos y todas. estamos bárbaros de tiempo para leer algún fragmento, así que de tiempo estamos perfectos ahora. Perfecto. Leo uno de mis fragmentos quizás favoritos, o dos, si me dejan. Dale, Ya que estamos, siempre queremos robar un poquito más. está perfecto. Leo un fragmentito. Dice, a Adriano nunca le ocultaron que fue adoptado y su viejo había sido naval en los 70s. Creció jugando en la ESMA entre los calabozos, aterradoramente verdadero. Torturadores acusados de aberraciones iban a su casa a ver a sus padres y él jugaba con ellos, se sentaba en sus regazos. Esto me contó tal cual lo escribo con el nudo en la garganta. La imagen que tiene de su papá, de su mamá, no se la va a cambiar nadie. Su papá ya murió, no hay nada que reclamar, me dijo. Y yo tenía el teléfono de Rebiliati en la punta de mis dedos. Mariana relee estas líneas y no deja de fascinarle que el encuentro casual en la calle le deparara un sexo fervoroso, mecánico, sabroso y esta pieza de rompecabezas para su historia, ¿no? Me parece que ese es un fragmento lindo que también muestra esto que veníamos diciendo. Y algo en problematizar, lo que yo decía al principio, de problematizar la idea de una novela romántica. Esto es algo que yo discutí con Yael, pero que me parece bueno traer acá. La narradora está todo el tiempo buscando material narrativo, ¿no? Yo considero, o esa es por lo menos es mi lectura, lejos de estar buscando lo que idílicamente llamaríamos amor, ella está buscando materia narrable, ¿no? Eso me parece muy interesante, creo que en este encuentro con Adriano, uno de los personajes, quizás no uno de los personajes que tiene más relevancia en la historia, pero un personaje masculino más, aparece esta idea. Ella lo que hace es sacarle a estos hombres materia narrativa, material novelable, y hace de esta novela estas vidas infames, como a mí me gusta decirle, ¿no? Biografías ajenas, roba las palabras de estos hombres, sus historias, y las convierte en una novela. Así que me parece. Eso creo que es todo lo que tengo para decir. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación. Estoy muy contento de formar parte de esta presentación, no solo porque con Yael hemos compartido un espacio de trabajo, sino innumerables tardes y noches de charla de la vida, de literatura y otras bebidas, de manera tal que la verdad estoy contento de poder participar y agradezco nuevamente la invitación. No sé si me queda algo por decir, en realidad, espero poder aportar algo porque el mapa que presentó la compañera Araceli es muy completo. Mi aporte por ahí tiene que ver más con la forma de la novela, con su escritura, con la materialidad del texto. Por ahí puedo decir algo en ese sentido. Lo que voy a compartir con ustedes, en definitiva, es una experiencia de lectura. No una guía, un manual o un instructivo de cómo leer una novela o esta novela, sino un tramo del recorrido que hice. Por si algo de lo que pueda decir logra encender la curiosidad en potenciales lectores.
Tampoco se trata de revelarle los secretos de un autor a quien conozco, sí, pero no su inconsciente. No se trata entonces de dilucidar en qué pensó ella cuando escribió esta novela, sino de mostrar una manera de leer, como decía Ara, y de acceder al texto entre los distintos niveles de sentido que éste propone. Y siempre con el suficiente cuidado de no decir de más, ¿no? De apenas sugerir, para que el resto sea de ustedes. Eso, intentemos sugerir el texto, sospecharlo, no explicarlo ni decirlo todo, porque de hecho eso me excede, tampoco podría hacerlo. Si ojean el libro, lo primero que salta a la vista es su estética fragmentaria, corte y sutura. Creo que son los dos procedimientos básicos. Pero no se trata de un amontonamiento de fragmentos inconexos, sino de una cuidadosa manera de hibridar las voces, las experiencias, la vida o las vidas. La puntuación y la sintaxis a veces se resisten, rechinan, porque precisamente expresan instantáneas de una vida que duele. La palabra herida me parece que es muy importante en esta novela. Una vida en forma de herida porque, insisto, duele. Tanto es así que la materialidad del texto exhibe esa herida en cada corte, en cada tajo, en cada transición, pero también en cada sutura, en cada juntura, en cada subrepticia conexión. Y casi sin querer, en medio de esa estética que estamos describiendo, emerge la estructura de todo el relato. Emerge un número que hilvana y hace sentido. Para mí es el número 2. Porque hay dos hombres, Fernando y José Luis, y hay una mujer que es Mariana. Y estos dos hombres comparten, además, un mismo analista, un psicólogo, como escuchábamos recién en esa primera página, comparten el espacio de la terapia y comparten a Mariana. Comparten dos espacios. Seguimos con el 2. Comparten sus espacios con sus respectivas historias, ¿no? que tienen detrás. Historias de vida densas, complejas, vidas atribuladas. Tribulaciones que dejan marcas en el cuerpo. Uno de ellos reconoce en un momento: fue la culpa la que me arqueó mis rodillas para siempre. El mismo peso que empuja mi entrecejo hacia el suelo. Fernando, este personaje, que incluso soñaba paradójicamente con ser un atleta, y termina como un personaje atlante, diría yo, ¿no? Atlas, ¿se acuerdan? No sé, ese personaje mitológico condenado a cargar la bóveda celeste, el cielo, sobre sus espaldas. Quizás todos nosotros, Fernando carga con su historia, ¿no? Con su mundo sobre sus espaldas. Quizás todos nosotros carguemos con nuestras historias de vida sobre nuestras espaldas, y si nos arqueamos es porque pesa demasiado, porque duele demasiado. Estos dos personajes entonces comparten estos dos espacios que hacen a la intimidad. Seguimos con la idea de la dualidad, del binomio, este número 2, que me parece omnipresente, por más que este 2 después se multiplique y adquiere otras identidades, pero hay un 2 que subyace. Y esta primera página que leyó recién Araceli, la voz narradora reitera una palabra, la palabra tema, justamente, ¿no? Para hablar con ella sobre un tema que podría contener ese desenlace. Creyó que podría desprenderse tanto de José Luis como del tema de José Luis. Decidió entonces escribir sobre el tema que unía a José Luis y Fernando. Una palabra se repite con tanta fuerza enigmática, bueno, no puede menos que llamar la atención, ¿no? Me veo tentado a reescribir el texto. Leer en cierto sentido es reescribir, ¿no? Uno cuando lee, reescribe en su mente, ¿no? Aquello que está leyendo, lo resignifica indefectiblemente. Y este acto de reescritura que me atrevo a hacer públicamente, tiene que ver con sustituir esa palabra tema por asunto. Porque quizás lo de José Luis y Fernando, o eso que los une, no sea tanto un tema en el sentido de un referente o aquello de lo que estamos hablando, sino un asunto. Esa unidad mínima, esa configuración básica de hechos que después se despliegan, se desarrollan y empiezan a bifurcarse por muchos caminos. Quisiera comentar, prometo ser breve, 3, 4 pasajes y todavía las agujas del reloj no nos corren. Si tenés, no sé si tenés, Javi, ahí el pasaje número 1, ponés más. Tenés a mano. Porque en su polifonía, en esta mixtura de géneros que propone la novela, hay un rasgo de la escritura que me parece que es muy cautivante. Y es el hecho de que las palabras se llaman unas a otras, se convocan. Ahí veo bien. Se convocan, los ecos de las palabras resuenan, ¿no?
Dice, Fernando conoció a Mariana porque ella le escribió por una red social de citas online y lo invitó a su casa. Él había puesto una frase críptica y una foto en sombras que la sedujeron. Llegó tímido y de un navajazo le contó su vida. Mariana sintió al principio de la noche la misma herida que en José Luis, pero durmieron juntos y 2 estocadas se sucedieron para despertarla. ¿No? Leemos esto y no podemos dejar de recordar este epíteto, este adjetivo que califica a Fernando como un poeta malherido, ¿no? Y de un navajazo le contó su vida, 2 estocadas se sucedieron para despertarla. Hay un correlato entonces, ¿no?, entre la herida que infringe la acción de contar una vida y esa herida que lo marca como poeta. En el pasaje 2, si está por ahí, lo tenemos a Javi pobre yendo y viniendo. Ahí va. Pasaje 2, unos párrafos después, Fernando, ¿no?, había arrancado desilusionado sus sesiones, y ya por inercia, ya porque era la única salida semanal programada, continuó yendo al centro de atención psicológica como un autómata. Su morral cargaba llaves, algún libro elegido con tiempo, de olor y color del otoño, y el teléfono celular de modelo viejo pero excelente para tomar notas y escribir poemas. Con el modo predictivo activado, jugaba que escribía como alter ego 1 o 6. Alter ego 1 o 6. Fernando descubrió que Revigliati publicaba vomitivos poemas en varias revistas. Aquello le proporcionó sonrisas y un nuevo estímulo. Forzar los diálogos hasta hacerlos una pasta indescifrable para su terapeuta. Bueno, Fernando escribe, ¿no? Y en su escritura juega con un alter ego, o 6, ¿no? Alter, ustedes saben, significa otro. Fernando se hace otro, otra vez el 2, otra vez la dualidad, una dualidad que se duplica en números pares, parece. Hasta los personajes inestables empiezan a desdoblarse, empiezan a ser otros. Y acá aparece otra cuestión que se repite en 2 tramos de la novela, y este Revigliati, este psicólogo de mala muerte al que van, además es un pésimo poeta, como si fuera poco. Y esto enoja a Fernando al punto de forzar los diálogos hasta hacerlos una pasta indescifrable para su terapeuta. Indescifrable lleva consigo los ecos de otra palabra que leímos recién, esa frase críptica, la que había escrito a través de una red social cuando flirteaba con Mariana. Fernando no solamente es un poeta malherido, sino también un poeta oracular. Hay que descifrar su discurso. Y acto seguido viene el pasaje 3, ¿no? Esto que estamos diciendo, después el texto lo hace en el pasaje 3. Ahí, transición, mediante. A ver, no veo la primera línea. Ahí va. Ambarino. Yo no sé si. Me quedó ahí la primera. Ahí va. Lo busco acá. Ahí va. José. Ambarino, el sueño era. El verbo al final, genial. Revigliati, ¿alguna vez tuviste un sueño de un color que ni siquiera sabes definir? Merde. Hay días en que quisiera usar menos palabras, descansar de la letra. Estoy cansado de contar la historia de mi vida. No me enriquece exponértela de manera llana, práctica, económica, para que la desmenuces como un anatomista. Hay que... La barra... Hay que trabajar, el no sentir culpa ni victimizarse. Eso me sirve para saber cuánto valgo, cuán imperfecto soy, cuán imperfecto escribo. Poco me amaron y punto. El monstruo que yo era está perfectamente justificado. ¿Entendés, no? Cada día que vengo evito contarte algo más de mi historia. Muy antilazarillo todo. Vos, re vuestra merced, yo evitando exponerte mi caso. Es la última palabra que no sé si se ve, pero no importa. Hasta ahí, hasta caso. Ahí empieza, Ambarino, su sueño era. Ya la sintaxis, esto que decíamos un poco, ¿no? Hay algo de alteración. Alteración, alter, también está ahí. Y esa primera palabra que sacuda al lector, ambarino, ¿no? Ambarino de ámbar, un color imposible de definir, dice. Esto es ser oracular. Un sueño ambarino. Es el desafío que Fernando le propone al analista y a nosotros como lectores, como lectoras. Y esta otra palabra que aparece al final de este pasaje, que leíamos recién, caso, ¿no? Decíamos antes tema,
lo reescribimos como asunto, ahora es caso. Un caso para analizar, un caso para contar, un caso para leer. Y cuarto pasaje, abusando un poco de la generosidad de todos ustedes, que está en dos partes. Fernando, ¿no? Notas que van para el blog Alter Ego número 6. Siempre está la duda, madrecita. Me hubiera querido amorosamente cariñosa si hubiera... abrazado, llorado a este niño de su vientre, hubiera por sangre besado y llorado a este niño, por ser producto, mamá, cejas inamovibles de furia, no puede amarme, no puede relacionarse con este ser, este precio. De no haber mediado un número, me hubiera amado como niño humano. Son 6 blogs, revigliate, los mantengo ahora, todos con alias, C. Me leen algunos fantasmas esporádicamente. Mariana no ve la relación entre la poesía de Fernando, la duda identitaria de José Luis y el caos de su propia escritura. Ya no lo voy a transpirar más a Javi con estos pasajes. La poesía de Fernando intenta ser vanguardista, si se quiere, en una medida. El orden de las palabras se altera, el verso es irregular, la puntuación esquiva. De cualquier manera, quiero resaltar lo que está en cursiva, ¿no? Esto que dice la voz narradora, que no logra relacionar la poesía, la identidad del otro, su propia escritura, ¿no? Esta amalgama que empieza a combinarse. Que esta voz narradora que habla al comienzo del tema, de venido en asunto, de venido en caso, esta voz en cursiva, a su vez, es la conciencia desdoblada, otra vez la dualidad, de una escritora, que escindida como los fragmentos de su novela, se narra a sí misma y nos exhibe los procedimientos de su escritura. José Luis, Fernando, otros que aparecen después, Lisandro, qué sé yo, son de pronto la excusa para mostrar otra cosa, que el texto es consciente de que es texto, es consciente de su estatuto y de su condición. El texto dice que es texto, dice que está siendo escrito, ¿no? Es autoconsciente. Así, la ficción, pensada al límite de lo autobiográfico, expone sus hilos, los deja a la vista. Así se escribe, o así puede escribirse. Quien como estos personajes se haya analizado alguna vez, me atrevo a afirmar, a sugerir, que ha llegado quizás a esta conclusión, que nuestra vida, nuestra historia, la historia de nuestra vida no es otra cosa que esa ficción que armamos y que nos contamos a nosotros mismos. Fingimos que hablamos con el analista y que él o ella, a quien le contamos la historia de nuestra vida, es el destinatario, no de esta historia, la destinataria. Pero nos estamos hablando, desdoblados, desdobladas, a nosotros mismos. Y fatalmente, esa historia articulada, armada, reconstruida, con sus puntos ciegos, con sus agujeros, con sus inconsistencias, digamos, es nuestra vida o nuestra ficción, que es lo mismo. Bueno, la verdad que la construcción de esta novela ha llevado muchos años, estuvo guardada en un cajón pensando en que nunca se iba a editar, que iba a ser póstuma, porque dentro de la Universidad de Buenos Aires, que somos alumnos y alumnas, Araceli, también del área de, si no me equivoco, corregime Araceli, porfi, del área de la literatura argentina y latinoamericana, ¿verdad? Perfecto. Genial. Gracias, Uva, gracias, Lienzo, del área de las letras clásicas, y yo del área de teoría y análisis, que era para mí una de las áreas más intrincadas, bueno, ni hablar que clásicas, griego y latín me parecía chino básico, así que la descarté por supuesto, pero después del chino pensé que teoría y análisis iba a ser la más difícil de todas para mí, y dije, ahí voy. Y así me metí y me pareció que esta novela iba a pasar eso, que yo no iba a poder escribir nunca una novela, que iba a ser un caos. Y efectivamente, haberme animado a
decirle a Javi que sí, que tenía una novela de bolsillo cuando me preguntó, che, ¿publicamos narrativa? Y nada, salió todo esto que es para mí una caja de Pandora, pero llena de magia. La verdad que agradezco, es un momento para mí increíble en el que mostrar lo que uno viene haciendo, viene pensando, ¿no? Dentro de su cabeza, porque es una burbuja increíble de cosas que están ahí y que tomen forma, ¿no? Que tengan una tapa, que sea legible y sobre todo que se puedan extraer, como dice Ara, 4 puntos de lectura para una lectura posible, ¿no? No lectores no avesados o avesadas en la literatura, o preocupados o preocupadas por la literatura, pueden encontrar por ahí una línea en donde, bueno, a ver, la maternidad, o la paternidad, o la identidad, que son cosas que al fin y al cabo nos tocan a todos y a todas. Pero también la lectura de Enzo, que como genera un debate increíble sobre una palabra tan chiquita como tema, asunto o caso. Y para mí fue mágico esa discusión. La podría sostener, por supuesto, podría sostener mi argumento de por qué elegí tema, porque me parecía más como un tema de conversación, pero la palabra asunto también tiene su atractivo. Obviamente hay ciertas novelas que me parece que está bien no reescribirlas, sino en esta conversación que es cuando cobran vida. Soy muy fan de lo que proponía Cortázar, que la literatura está viva cuando la lee alguien. Así que acá está, más viva que nunca. Así que gracias, Javi, por la oportunidad de lograr expandir esta onda, y a toda esa gente que está ahí, que estuvo tirando flores sin parar, les agradezco un montón. A mí me gustaría meterme un poco y contarles algo que me pasó, porque obviamente digo, escucho a Ara, uno escucha a Enzo, y en algún punto uno dice, wow, ¿no? Hay una profundidad, una complejidad en el análisis, que por ahí no es la que puede hacer cualquier lector de a pie, cualquier lector de a pie. Y desde que me pongo en posición de editor, que uno le acercan propuestas, en general más del ámbito de la educación o narrativas en este caso, es un momento también, ¿no? Cuando alguien te dice, mira, te quiero acercar algo. Y uno no sabe bien con qué se va a encontrar, porque es un problema. A veces te pueden acercar algo, decir, me acuerdo una vez que en términos educativos me envió un texto que le había solicitado Carlos Escliar, y dije, qué maravilloso, pero también me pasó recibir textos y decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo hago para decirle que esto es impublicable? Y no sé por qué, será porque somos amigos y compañeros, y porque compartimos una cierta pasión, o unas ciertas lecturas, o unos intercambios, dije, algo de lo que escriba Yael tiene que ser interesante. Pero uno nunca sabe bien hasta dónde. Y lo que me pasó bien como lector. Lo que me pasó cuando me llegó un PDF, o un Word, ya no me acuerdo, o un doc, a esta altura ya no recuerdo. PDF seguro que no. Seguro que no. Es que vos me lo mandaste creo que al mediodía, y yo te debo haber escrito tipo 12 de la noche, y dije, esto es maravilloso, esto lo tenemos que editar, ¿no? Y después lo que me queda decirte es algo que me parece que conversamos varias veces, que tiene que ver con dejarte hablar poco en este momento también, que era cuando uno escribe, que ahora te vamos a dejar hablar, obviamente, pero que cuando uno escribe pone a disposición. Es un gesto de valentía también, donde uno ofrece. Carlos Escliar, que lo repito porque lo estoy leyendo mucho, dice, dejemos en paz al lector, ¿no? Dejemos en paz a la lectora. Uno ofrece, y en ese ofrecimiento uno queda a disposición de lo que tiene el otro para decir de uno, ¿no? En tanto autor. Y ese es un gesto que en los tiempos que corren es un gesto de valentía. Yo lo asumo en términos de editor en un momento de pandemia. Estar haciendo libros papel en este momento podría parecer una locura. Yo digo, es un desafío y es lo que hay que hacer en este momento. A mí me gustaría, yo veo 3 preguntas y respuestas en mi rol docente
que me sale del corazón, espero obviamente, ya todo el mundo sabe, y si hay gente ahí que no me conoce, tengo 14 años de docencia de lengua y literatura, y es un rol al que amo y odio por igual, así que nada, en este deseo de alcanzar la independencia de la docencia y dedicarme a la literatura, creo que Javier también le pasa lo mismo, él no quiere que yo deje de ser docente, pero por suerte le demostré por qué motivos tendría que salir de la docencia con esta novela, y creo que el trabajo con la palabra, con el detalle, con el libro escrito, el libro en la mano, este trabajo que hicieron Araceli y Enzo, puntilloso, ¿no? De encontrarle esas vetas, esas líneas, esos pasajes. Para mí el mayor encuentro amoroso que tuve con este texto ha sido ese placer de encontrar lectores todo el tiempo que hayan disfrutado algo, que les haya tocado algo. Desde el momento en el que con Javi revisábamos 1 y 1 millón de veces correcciones, desde pensar esto va en cursiva, esto va con sangría, digo, decisiones que parecen sonsas, ¿no?, en simple vista, pero que cambian el sentido de una manera increíble. Y por otro lado, a mí me toca a nivel personal todo lo que cuentan, digo, esto ya es casi como un dato de cholulaje, que a los argentinos y a las argentinas les encanta. Me sorprende muchísimo escuchar ciertos pasajes leídos como literatura, cuando yo sé que son pasajes que han ocurrido en la vida real o que han tenido una marca o una huella en el mundo de lo real y que existieron. Y creo que esto es algo que le pasa a toda la gente que escribe, cuando escribe tomando elementos de la realidad, y es cómo, lo mismo pasaría supongo con una fotografía, ¿no? O cómo alguien nos lleva la letra de una canción. Pero en el caso de la literatura, a veces esa descripción se vuelve tan idéntica al recuerdo o tan teñida de ficción, porque al fin y al cabo opino lo mismo que Kant, ¿no?, que tenemos unos anteojos para ver la realidad, y como dice Araceli, todo era material para ser ficcionalizable, que nada, es como un shock de energía que mixtura esos dos universos, ¿no? Nada, es un placer no solo haber escrito la obra y haberla corregido, sino también tener estos lectores que son mágicos, que le dieron un vuelo a la novela que aumenta todo, ¿no? Lo multiplica. Así que para mí es puro agradecimiento.